Estamos de regreso con Curiosidad, que yo me veo con ese balón ahí. Yo me veo. Lo he hecho mucho para atrás. Estamos en vivo, no importa, olvídate de eso. Estamos en vivo. Estamos de regreso. Vote en la encuesta. Vote en la encuesta. ¿Quién era? Ahí está. Saludo a Héctor Mateo, que está ahí, mi amigo Chico. La gente jodiendo Uchín dice: el West dominicano. David, vengo con selección nacional, tranquilo. A David Lugo, vengo con selección nacional, mucha información. Te voy a dar los 12 de la selección, los 12 los voy a dar hoy, pero eso es un poquito más adelante. Vámonos al siguiente bloque. Este bloque habla de de la historia del TBS del distrito. Mira, y quiero todos los programas en el segundo bloque vamos a estar hablando de una historia del baloncesto, y hoy le toca la historia al torneo que cambió el baloncesto del Distrito Nacional. Yo no quiero presentarlo como el primer torneo superior de la capital, porque no fue el primer torneo superior. Yo quiero enfocarlo como el primer torneo superior en el Palacio de los Deportes, en esta nueva etapa. Así quiero que lo veamos porque previo a eso, el equipo de San Lázaro, cuando se jugaba en el Eugenio Mera de Hostos, venía de ganar 6 torneos de manera consecutiva. Desde 1968, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 6 torneos consecutivos había ganado el equipo de San Lázaro jugando en el Parque Eugenio Mera de Hostos, hasta que en el 74 llegan los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe a la capital, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se hizo el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y con él se hizo el Palacio de los Deportes. Ese torneo de los centroamericanos se celebró entre los meses de febrero y marzo de 1974. Y una de las grandes herencias que dejó fue el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, una instalación techada, moderna para la época, que transformó completamente la experiencia del aficionado dominicano que venía de jugar en el Eugenio Mera de Hostos, al aire libre, en unas condiciones que no eran de una arena o de un Palacio de los Deportes en este caso. Y entonces el baloncesto no tenía un escenario de la magnitud que nos regalaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe 1974. ¿Por qué? Porque ahora el baloncesto dominicano y el torneo superior del distrito tenía techo, tenía gradería, tenía comodidades, tenía una ubicación céntrica ahí en la Máximo Gómez con 27 de febrero, tenía un ambiente diferente y la posibilidad de convertir un torneo de baloncesto en un espectáculo. El primer partido del TBS Distrito se jugó el 25 de julio, atención a la fecha, primer partido, 25 de julio de 1974. Para ese entonces, Abadina estaba integrada como su presidente Felipe Vicioso en la directiva, el secretario general fue Eduardo Ramos, Andrés Herrera era el tesorero, Tommy Fernández en organización y Rafael Ramírez estaba como vocal. El primer partido que se celebró fue un encuentro entre San Lázaro y el Mauricio Báez. Ese partido lo ganó San Lázaro de 12 puntos, 83-71. Pero aquí aparece una curiosidad interesante. El primer canasto que se anota en el TBS del distrito, en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Ese primer canasto llegó luego del salto al centro. Ahí mismo lo anotó un jugador del equipo que perdió ese partido, el Mauricio Báez. Nada más y nada menos que José Heredia Castillo, que fuera luego, años más tarde, hasta su fallecimiento, presidente de la Abadina, de apodo Corporancito, hermano de Leo Corporán, presidente advitan o asesor advitan del club Mauricio Báez. Los primeros 2 puntos en el Palacio de los Deportes en el torneo superior. ¿Cuáles equipos participaron en esa versión de 1974? Participó San Lázaro, Naco, los Astros, Mauricio Báez, las Gacelas, que no existe ya, y el Eugenio Perdomo. O sea,
que de esos que participaron en ese primer torneo solamente quedan 2 equipos, San Lázaro y Mauricio Báez. Naco no está, los Astros no están, las Gacelas no están y Eugenio Perdomo. O sea que iniciaron con 6 equipos en el 1974. La primera final la disputaron San Lázaro y Naco. Una serie que llegó a 6 partidos y donde San Lázaro ganó 4-2 esa serie. En esa serie final, hay que decir que en ese torneo, el equipo del Naco tuvo 3 jugadores que anotaron 20 puntos o más. Eduardo Gómez con 23 puntos, Franchi Prat 20.8. No, eso fue más adelante. Eso fue en la serie regular. Oigan este dato, Naco terminó con 11-4. La serie regular. Mauricio Báez, eran 15 partidos. Mauricio Báez terminó con 10-5, San Lázaro con 9-6 y los Astros con 8-7. Esos fueron los clasificados. Eliminadas las Gacelas con 7-8 y el Eugenio Perdomo, que tuvo 0 victorias y 15 derrotas en el primer torneo que se jugó del TBC Distrito. El más valioso de la serie regular fue Ed Johnson, que también fue el líder en puntos del torneo. Fue el jugador más valioso. El novato del año fue Antonio Chicho Civilio, del equipo de los Astros, y Aldo Lesion del Naco fue el jugador del más progreso. En las semifinales, el Naco le ganó a los Astros 3-1 y San Lázaro le ganó 3-2 al Mauricio Báez. Tuvieron que irse a un quinto y decisivo partido. La final, ya la dijimos, 4-2, ganó el equipo de San Lázaro al Naco y Manolo Prince fue el hombre grande en ese sexto juego que definió el campeonato por San Lázaro, anotando 36 puntos, Manolito Prince, para que ustedes vean. El líder de puntos de esa temporada fue Ed Johnson, refuerzo del Mauricio Báez, con 30.7. En el segundo lugar estuvo, 30.7, y el segundo promedió 19.7. Estamos hablando de 11 puntos más Ed Johnson sobre el segundo en anotación, que fue Ralph Abraham. El tercero fue Héctor el Vikingo Monegro, así se llama el techado allá en Monteplata, 19.1. Flor Meléndez, el boricua que fue una leyenda como dirigente, también lo fue como jugador, 17.9. Y Pepe Rozón promedió 17.8. El líder en rebotes fue Ralph Abraham, que fue segundo en puntos y líder en rebotes, promedió 17.7. Ed Johnson, que fue líder en puntos con 30.7, también fue segundo. Oigan eso, segundo en rebotes. El que fue líder en puntos fue segundo en rebote y el que fue líder en rebote fue segundo en puntos. Ed Johnson, 17.3. Víctor Ogarro, 14.3. Pepe Rozón, 10.1. En asistencias, Eduardo Gómez fue el líder con 5 asistencias por partido. Leandro de la Cruz, que fue dirigente de la Selección Nacional, 4.6. Manolito Prince, 3.1. Manolito ya venía, él era más viejo que el grupo y venía ya. Antonio Cuquilanga, Frank Krawinkel estuvo entre los líderes en asistencia y José Corporancito, también estuvo entre los líderes de asistencias. Hay que decir que en ese torneo, antes de ese torneo se celebró un cuadrangular que lo organizó el equipo de los Astros de Monte Carlo. En abril del 74, un cuadrangular que se llamó, fue un cuadrangular internacional en la Media Naranja. Participaron San Lázaro y Mauricio Báez en ese evento. Quiero decir que las figuras más destacadas, atención, tengo los primeros refuerzos aquí, Ed Johnson, que su nombre era Edward, Ed Johnson del Mauricio Báez, William Duff de San Lázaro, Flor Meléndez de los Astros, Víctor Ogarro del Naco, Ralph Abraham de las Gacelas y Carrey Dunn del Eugenio Perdomo. Entre los primeros Dominican York que jugaron, en los primeros Dominican York que vinieron a ese primer torneo, estaba Ercilio Astacio, Héctor Báez, Kenny Jones y Eduardo Gómez. Y entre los principales jugadores dominicanos que ya estaban jugando aquí en el país, Manolito Prince, Aldo Lesion, Iván Mieses, Héctor el Vikingo Monegro, Hugo Cabrera, Franchi Prats, Evaristo Felo Pérez, Winston Royal, Ismaelito Tapia,
Víctor Chacón, Luis Cruz, Chicho Civilio, Orlando Cotes, Vinicio Muñoz, Sergio Taveras, Pepe Rosón, Tony Fraden y José Bollón Domínguez. Ese grupo ya estaba ahí en, pues, el torneo superior. Quiero decir que el verdadero legado que dejó ese torneo de baloncesto superior es que convirtió el baloncesto superior que venía de jugarse en el Eugenio María de Hostos en un verdadero espectáculo de masas. Un espectáculo. La gente pagaba por ir a estar en el Palacio de los Deportes, techado, con asientos. Eso era una novedad para la época. Y cada vez que nosotros entremos a la Arena Banreserva Virgilio Travieso Soto, antes Palacio de los Deportes, y hablemos del Mauricio Báez, de San Lázaro del Varias, de Bameso, de San Carlos, del Millón, de Huellas del Siglo, tenemos que hablar siempre, entrarnos en la historia y hablar de que la casa definitiva comenzó a hacerla desde ese campeonato de 1974. Esperemos que les haya gustado la historia de hoy, la historia curiosidad que de hoy, al primer torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Venimos más adelante, hay mensajes. Vamos a leer los mensajes de los muchachos que tenemos. Vamos a ver. El rey del Po debe trabajar más en su juego de control, dice Joselito Peña. ¿En qué está el caso de Tyson con la FIBA? Olvídate de ese tema. La FIBA no está en eso. Esto es Sanabria, los dominicanos ven baloncesto individual. Esto no es béisbol. Vete batea. Si un cuadrangular, el baloncesto puede. Bueno, Héctor, lo que pasa es que no estamos hablando de si es individual o no es individual. Estamos hablando de quién tuvo mejor actuación. No puede ser que en la cuenta de los Vaqueros de Bayamón, el jugador de la noche, en 5 de las 7 noches que se jugaron, haya sido Yacel Pérez y que el MVP haya sido otro. Con eso yo resumo todo. Sí, Simon, la lucha de Jazz Veneno, después se hacía el Eugenio María de Hostos. Héctor Alcibía desde Los Santos, hermano, gracias de todo corazón. Gracias a Cristian Soto que se suscribe a nuestro canal de TikTok. Héctor Sanabria dice, Yacel Pérez buenísimo, pero las emociones y el control del partido lo daña. Héctor, 24 años, un muchacho que comenzó tarde, recuerda que era futbolista. Hay que ver. Amaury Salas sabe demasiado y no se va a favor de nadie. Dice las cosas como son. Por eso suscrito de una vez. Gracias, Amaury. Lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón. Duro el mío dando clínica. Gracias, Simon. Gracias, Simon. He jugado contra Manolo y Aldo en Arroyo Hondo. Dice Jodiendo un que comparten de la historia del baloncesto. Esta es la escuela del baloncesto. Gracias, Joaquín. Ellos prefirieron hacer honor a un jugador veterano y menospreciar al jugador extranjero estrella de la liga. Doctor Marcos González, de acuerdo contigo, Marcos. Yo creo que viendo que Balman se va a retirar con sus 42 años, quizás eso empujó un poquito la balanza, un tema sentimental, el tipo de nosotros, el que fue de la selección, el que nos representó, el que va de retirada, que tuvo una muy buena participación, porque no le estamos restando méritos. Yo creo que sí. Gracias a Jodiendo un Chin, que dice que el mejor programa de la República Dominicana. Enes Canter, vamos a hablar de Enes Canter en breve. No, Mr. Bot, no me debo documentar mejor. Yo ahorita te voy a decir lo que nadie dice sobre ese tema de Enes Kanter. Te lo tengo en breve con eso. Gracias a Wellington Rodríguez, que se suscribe a nuestro canal de TikTok. Yacer tenía muchas cosas en contra, hasta varios jugadores del mismo equipo, no lo dudo. Gracias a Cholo, mi hermano Cholo. Yacer fue el mejor y el que le dio vistosidad y espectacularidad al torneo. Fuera dominicano, no, de acuerdo con usted, doctor. Gracias a Lewis de la Cruz, que nos sigue en nuestro canal de TikTok. ¿Y qué es lo que dice Ocari? Saludos de Santiago, Kelvin Medrano. Gracias, Kelvin. Que salude Ocari. Ocari está ahí. Bueno, pues saludos para mi hermano y buen amigo Ocaris Lendenborg. Vámonos a la pausa cuando regresemos. Ay. Qué filete les traigo cuando regresemos. ¿Ustedes saben de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, tras el bloque, de la selección nacional. Y hablaremos un poquito de las ventanas, de FIBA, de cómo está todo eso. Recuerden que este programa llega gracias a Seaboard Energía Limpia. Seaboard, patrocinador orgullosamente de Curiosidad. Que hacemos pausa y regresamos en breve. Aquí no se viene a hablar por hablar.
Aquí se analiza el juego, la mente, la presión, las historias que nadie cuenta. Bienvenidos a Curios y Basket. Se prende la cámara, sube la tensión. Aquí se debate con visión, del barrio a la NBA y todo el mundo conectado. El que sabe de básquet ya está sintonizado. Hablamos sin filtro, sin miedo al momento. La cabeza gana, ese es el fundamento. Leyenda, prospecto, trivia y opinión. Cada episodio parece una final de campeón. Y cuando cae la intro se siente la vibra, la conversación que el fanático necesita. Lo que nadie dice aquí se comenta. Curios y Basket, la cancha está abierta.